El mito de Orfeo y Eurídice. En la antigua Grecia, donde los dioses caminaban entre los mortales y la música, era un puente entre el cielo y la tierra, vivía un joven llamado Orfeo. Orfeo no era un hombre común, era el más grande músico que el mundo había conocido. Cuando tocaba su lira, hecha con las cuerdas de oro que Apolo le había regalado, los árboles se inclinaban para escuchar, los ríos detenían su curso y las bestias más salvajes se calmaban. Su música era tan poderosa que incluso las piedras lloraban de emoción. Orfeo estaba profundamente enamorado de una ninfa llamada Eurídice. Eurídice era hermosa, con una voz tan dulce como el canto de los pájaros al amanecer. Juntos, formaban una pareja perfecta, unidos por el amor y la música. Pero su felicidad no duraría para siempre. Un día, mientras Eurídice paseaba por un bosque cercano, fue mordida por una serpiente venenosa. La herida fue mortal, y en cuestión de minutos, Eurídice murió en brazos de Orfeo. El dolor de Orfeo fue insoportable. Su música, que antes era alegre y llena de vida, se convirtió en un lamento que resonaba en todo el mundo. Los dioses, conmovidos por su sufrimiento, le dijeron que había una manera de recuperar a Eurídice. Debía descender al inframundo, el reino de los muertos, y convencer a Hades, el dios del inframundo, para que le permitiera llevarla de vuelta a la tierra de los vivos. Orfeo, decidido a recuperar a su amada, tomó su lira y comenzó su viaje hacia el inframundo. El camino al inframundo era oscuro y peligroso. Orfeo tuvo que cruzar ríos de fuego, enfrentarse a sombras que lo acechaban y pasar por puertas custodiadas por criaturas terribles. Pero cada vez que se encontraba con un obstáculo, tocaba su lira. La música era tan hermosa que las llamas se apagaban, las sombras se retiraban y las criaturas lo dejaban pasar. Finalmente, Orfeo llegó ante el trono de Hades y Perséfone, los reyes del inframundo. Con lágrimas en los ojos, Orfeo comenzó a tocar su lira y a cantar. Su música era tan conmovedora que incluso las almas de los muertos dejaron de sufrir por un momento para escucharlo. Hades, impresionado por la devoción de Orfeo, accedió a devolverle a Eurídice, pero con una condición. Orfeo no podía mirar atrás para verla hasta que ambos hubieran salido del inframundo y llegado a la luz del sol. Orfeo, lleno de esperanza, aceptó la condición y comenzó el camino de regreso. El camino de salida del inframundo era largo y oscuro. Orfeo caminaba delante, escuchando los pasos de Eurídice detrás de él. A cada paso, su corazón latía con más fuerza. ¿Estaría realmente allí? ¿Habría cumplido Hades su palabra? La duda comenzó a crecer en su mente, pero recordó la advertencia. No podía mirar atrás. Sin embargo, cuando estaban a punto de salir a la luz del sol, Orfeo no pudo resistir más. La duda y el miedo lo consumieron, y justo antes de cruzar el umbral, se volvió para mirar a Eurídice. En ese instante, Eurídice, que estaba a punto de tocar la luz, comenzó a desvanecerse. Sus ojos, llenos de amor y tristeza, se encontraron con los de Orfeo por un breve momento antes de que ella fuera arrastrada de vuelta al inframundo para siempre. Orfeo intentó regresar al inframundo, pero esta vez las puertas estaban cerradas para él. Su música, que antes había abierto caminos, ahora no tenía poder. Regresó a la tierra de los vivos, pero ya no era el mismo. Su corazón estaba roto y su música se convirtió en un lamento eterno. Orfeo vagó por el mundo, tocando canciones tristes que hacían llorar a quienes las escuchaban. Finalmente, Orfeo murió,
y su alma se reunió con la de Eurídice en el inframundo. Aunque no pudieron estar juntos en vida, en la muerte su amor perduró para siempre. La historia de Orfeo y Eurídice se convirtió en un símbolo del poder del amor y la música, pero también de la fragilidad humana. Nos recuerda que, a veces, el amor más puro puede verse afectado por la duda y el miedo, y que incluso los más grandes héroes tienen debilidades. Y así, el mito de Orfeo y Eurídice continúa inspirando a quienes lo escuchan, recordándonos que el amor verdadero es eterno, incluso cuando parece perdido. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un joven músico tocaba una melodía triste junto a un río. Alguien le preguntó por qué su música sonaba tan melancólica, y él respondió: «Es la historia de Orfeo y Eurídice, una historia de amor, pérdida y la eterna búsqueda de lo que amamos». Y así, con un corazón lleno de emoción, el joven continuó tocando, recordando que, aunque el amor puede ser doloroso, también es lo más hermoso que podemos experimentar. El mito de Perseo y Medusa. En la antigua Grecia, donde los dioses intervenían en los asuntos de los mortales y los héroes, nacían de hazañas imposibles. Vivía un joven llamado Perseo. Perseo no era un hombre común. Era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de Danae, una princesa mortal. Su vida estaba destinada a ser extraordinaria, pero también llena de desafíos. Todo comenzó cuando el rey Polidectes, gobernante de la isla de Sérifos, se enamoró de la madre de Perseo, Danae. Para deshacerse de Perseo y poder casarse con Danae, Polidectes le pidió a Perseo que le trajera la cabeza de Medusa, una de las 3 gorgonas, como regalo de bodas. Medusa era una criatura temible. Cualquiera que la mirara directamente a los ojos se convertía en piedra. Parecía una misión imposible, pero Perseo, decidido a proteger a su madre, aceptó el desafío. Perseo no estaba solo en su misión. Los dioses, viendo su valentía, decidieron ayudarlo. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, le dio un escudo brillante como un espejo. Hermes, el mensajero de los dioses, le entregó una espada curva y afilada. Las ninfas le dieron sandalias aladas para volar, un casco de invisibilidad y una bolsa mágica para guardar la cabeza de Medusa. Con estas herramientas, Perseo partió hacia el lejano territorio donde vivían las gorgonas. El viaje fue largo y peligroso, pero Perseo no se detuvo. Sabía que su madre dependía de él. En su camino, Perseo se encontró con las Grayas, 3 hermanas ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Eran las guardianas del camino hacia las gorgonas. Perseo, astuto y valiente, les robó el ojo mientras se lo pasaban entre ellas, y les prometió devolverlo si le decían cómo llegar a Medusa. Las Grayas, desesperadas por recuperar su ojo, le dieron las indicaciones. Perseo les devolvió el ojo y continuó su camino, cada vez más cerca de su objetivo. Finalmente, Perseo llegó a la cueva donde vivían las gorgonas. El lugar era oscuro y lúgubre, lleno de estatuas de piedra que alguna vez habían sido hombres valientes que intentaron enfrentarse a Medusa. Perseo, usando el casco de invisibilidad, se acercó sigilosamente. Sabía que no podía mirar directamente a Medusa, así que usó el escudo de Atenea como espejo para ver su reflejo. Medusa dormía, rodeada de serpientes que se retorcían en su cabello. Perseo, con el corazón latiendo fuertemente, levantó la espada de Hermes y en un movimiento rápido y preciso, le cortó la cabeza. La sangre de Medusa brotó, y de ella nacieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante con una espada de oro.
Perseo tomó la cabeza de Medusa y la guardó en la bolsa mágica, evitando mirarla directamente. Las otras gorgonas, despertadas por el ruido, intentaron perseguirlo, pero Perseo usó el casco de invisibilidad y las sandalias aladas para escapar. En su camino de regreso, Perseo enfrentó varios desafíos. En Etiopía, rescató a la princesa Andrómeda de un monstruo marino, usando la cabeza de Medusa para convertirlo en piedra. Finalmente, llegó a Sérifos, donde encontró a su madre en peligro. Polidectes, creyendo que Perseo nunca regresaría, había intentado obligar a Dánae a casarse con él. Perseo, lleno de ira, entró en el palacio y mostró la cabeza de Medusa a Polidectes y sus seguidores, convirtiéndolos en piedra. Con el rey muerto, Perseo liberó a su madre y devolvió la paz a la isla. Perseo no se quedó en Sérifos. Viajó a Argos, su tierra natal, donde cumplió una profecía al matar accidentalmente a su abuelo, el rey Acrisio, durante unos juegos atléticos. Aunque fue un accidente, Perseo decidió no gobernar Argos, y, en su lugar, fundó la ciudad de Micenas. La cabeza de Medusa, que aún conservaba su poder, fue entregada a Atenea, quien la colocó en su escudo, el égida, como símbolo de protección. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Perseo a un grupo de niños. Perseo nos enseñó que, incluso cuando el desafío parece imposible, el coraje, la astucia y la ayuda de los demás pueden llevarnos a la victoria, dijo el anciano. Y así, con un corazón lleno de admiración, los niños se fueron a dormir, soñando con sus propias hazañas heroicas. El mito de Ícaro y Dédalo. En la antigua Grecia, donde la creatividad humana y la intervención divina se entrelazaban, vivía un hombre llamado Dédalo. Dédalo no era un hombre común. Era el más grande inventor y arquitecto de su tiempo. Sus obras eran tan impresionantes que incluso los dioses las admiraban. Sin embargo, su talento también lo llevó a enfrentar grandes desafíos. Dédalo y su hijo Ícaro vivían en la isla de Creta, bajo el servicio del rey Minos. Dédalo había construido el famoso laberinto de Creta, un intrincado laberinto diseñado para encerrar al Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. Pero cuando Teseo mató al Minotauro y escapó del laberinto con la ayuda de la hija de Minos, Ariadna, el rey Minos enfureció. Culpó a Dédalo por haber ayudado a Teseo y lo encerró en el laberinto junto a su hijo Ícaro. Dédalo, siendo el genio que era, no se resignó a su destino. Observó a las aves que volaban sobre el laberinto y tuvo una idea brillante. Si no podían escapar por tierra o mar, lo harían por el aire. Comenzó a recolectar plumas de aves y cera de abejas, y con ellas construyó 2 pares de alas. Las alas eran ligeras pero resistentes, y Dédalo las diseñó con tanto cuidado que parecían extensiones naturales del cuerpo. Antes de emprender el vuelo, Dédalo advirtió a su hijo: Ícaro, debes seguir mi camino. No vueles demasiado bajo, porque la humedad del mar mojará las alas y no podrás volar. Pero tampoco vueles demasiado alto, porque el calor del sol derretirá la cera. Mantente en el medio, y seguiremos el camino seguro. Ícaro, emocionado por la idea de volar, asintió con entusiasmo. Padre e hijo se colocaron las alas, y con un impulso, despegaron hacia el cielo. Al principio, todo fue maravilloso. Ícaro sintió una libertad que nunca antes había experimentado. El viento acariciaba su rostro y la tierra parecía tan pequeña desde arriba. Siguió a su padre, pero pronto la emoción lo embargó
comenzó a volar más alto, desafiando los límites que su padre le había impuesto. «Mira, padre, puedo tocar el sol», gritó Ícaro, riendo mientras ascendía. Dédalo, desde abajo, intentó advertirle: «Ícaro, no, el sol derretirá tus alas. Baja». Pero Ícaro no escuchó. La sensación de volar era demasiado embriagadora. Cuanto más alto volaba, más cerca estaba del sol. Y entonces sucedió lo inevitable. El calor del sol comenzó a derretir la cera de sus alas. Las plumas se desprendieron una a una, y antes de que Ícaro pudiera reaccionar, cayó en picada hacia el mar. Dédalo, desesperado, voló hacia donde su hijo había caído, pero ya era demasiado tarde. Ícaro había desaparecido bajo las olas. El mar, que ahora lleva su nombre, el mar Icario, se tragó al joven que había desafiado los límites de la naturaleza. Dédalo, con el corazón roto, continuó volando hasta llegar a la isla de Sicilia. Allí, construyó un templo en honor a Apolo, el dios del sol, y colocó las alas como una ofrenda. Nunca volvió a volar. La historia de Ícaro y Dédalo se convirtió en un símbolo de la ambición humana y los peligros de desafiar los límites naturales. Ícaro, con su deseo de alcanzar el sol, nos recuerda que, aunque es importante soñar en grande, también debemos ser conscientes de nuestras limitaciones. Dédalo, por su parte, representa la sabiduría y la precaución. Aunque era un genio, entendía que incluso las creaciones más brillantes tienen límites. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Ícaro y Dédalo a un grupo de niños. Ícaro nos enseñó que, aunque es hermoso soñar con volar, también debemos recordar que el sol puede quemarnos si nos acercamos demasiado, dijo el anciano. Y así, con un corazón lleno de reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con volar, pero recordando la importancia de mantenerse en el camino seguro. El mito de Narciso y Eco. En los bosques de la antigua Grecia, donde los dioses y las ninfas habitaban entre los árboles y los arroyos, vivía una ninfa llamada Eco. Eco no era una ninfa común. Tenía una voz melodiosa y un corazón lleno de amor. Sin embargo, su destino estaba marcado por una maldición. Solo podía repetir las últimas palabras que escuchaba. Esta maldición la había recibido de la diosa Hera, quien, enfurecida porque Eco había distraído a las ninfas para que Zeus pudiera escapar, la castigó a nunca poder hablar por sí misma. Eco vivía en los bosques, escondida entre los árboles, repitiendo los sonidos que escuchaba. Aunque su voz era hermosa, su vida era solitaria, hasta que un día todo cambió. Narciso era un joven de belleza incomparable. Su rostro era tan perfecto que todos los que lo veían se enamoraban de él. Sin embargo, Narciso era vanidoso y despreciaba a quienes lo amaban. Creía que nadie era digno de su amor y rechazaba a todos los que se le acercaban. Un día, mientras Narciso cazaba en el bosque, Eco lo vio. Desde el momento en que lo miró, su corazón se llenó de amor. Pero debido a su maldición, no podía hablarle directamente. Solo podía repetir las últimas palabras que él decía. Narciso, al escuchar su voz, se detuvo y preguntó: «¿Quién está ahí?». Eco, desde su escondite, repitió: «¿Quién está ahí?». Narciso, confundido, dijo: «Ven aquí». Eco, con el corazón latiendo fuertemente, repitió: «Ven aquí». Narciso, impaciente, gritó: «¿Por qué te escondes?». Eco, con tristeza,
repitió. ¿Por qué te escondes? Finalmente, Narciso, cansado del juego, dijo, déjame en paz. Eco, con el corazón roto, repitió, déjame en paz. Y así, Narciso se fue, dejando a Eco sola y desconsolada. Eco, desesperada por el rechazo de Narciso, se escondió en una cueva y dejó que su cuerpo se consumiera hasta que solo quedó su voz. Pero los dioses, que habían presenciado todo, decidieron castigar a Narciso por su vanidad y crueldad. La diosa Némesis, encargada de la venganza divina, escuchó las súplicas de Eco y decidió actuar. Hizo que Narciso se encontrara con un estanque de aguas cristalinas en el bosque. Cuando Narciso se inclinó para beber, vio su reflejo en el agua. Quedó fascinado por la belleza del joven que lo miraba desde el estanque, sin darse cuenta de que era su propia imagen. ¿Quién eres?, preguntó Narciso, mirando fijamente su reflejo. El reflejo, por supuesto, no respondió. Narciso, embelesado, intentó tocar al joven en el agua, pero cada vez que lo hacía, la imagen se desvanecía en ondas. «¡No te vayas!», gritó Narciso, desesperado, pero el reflejo no podía quedarse. Narciso, obsesionado, se quedó junto al estanque, mirando su reflejo día y noche. No comía, no bebía, no descansaba. Solo quería estar cerca de esa imagen que lo había hechizado. Con el paso de los días, Narciso comenzó a debilitarse. Su obsesión por su reflejo lo consumió hasta que, finalmente, murió junto al estanque. Los dioses, compadecidos de su trágico destino, lo transformaron en una flor que crece junto al agua, el narciso. Eco, desde su cueva, presenció todo. Aunque su cuerpo había desaparecido, su voz aún resonaba en el bosque. Cada vez que alguien gritaba, Eco repetía las últimas palabras, recordando el amor que nunca pudo tener. La historia de Narciso y Eco se convirtió en un símbolo del amor no correspondido y los peligros de la vanidad. Narciso, obsesionado consigo mismo, nos recuerda que el amor propio, cuando se convierte en egocentrismo, puede llevarnos a la destrucción. Eco, por su parte, representa el dolor de amar a alguien que no nos corresponde. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Narciso y Eco a un grupo de niños. Narciso nos enseñó que el amor propio es importante, pero no debemos dejar que nos consuma, dijo el anciano. Y Eco nos recordó que, aunque el amor no correspondido duele, siempre hay belleza en nuestras voces, incluso cuando solo repetimos lo que otros dicen. Y así, con un corazón lleno de reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con historias de amor y lecciones de vida. El mito de Prometeo y el fuego. En los tiempos antiguos, cuando los dioses gobernaban el mundo desde el monte Olimpo y los titanes aún eran recordados por su poder, vivía Prometeo, un titán conocido por su inteligencia y su amor por la humanidad. A diferencia de los otros titanes, Prometeo no luchó contra los dioses olímpicos durante la titanomaquia, la gran guerra entre titanes y dioses. En cambio, se mantuvo neutral, lo que le permitió conservar su libertad y su lugar en el mundo. Prometeo era un ser compasivo. Mientras los dioses disfrutaban de su poder y los humanos luchaban por sobrevivir en un mundo frío y oscuro, Prometeo sintió que era injusto que los humanos vivieran en la miseria mientras los dioses tenían todo. Decidió que debía hacer algo para ayudar a la humanidad. En ese entonces, el fuego era un privilegio exclusivo de los dioses. Zeus, el rey de los dioses, había prohibido que los humanos tuvieran acceso al fuego, creyendo que les daría demasiado poder. Pero Prometeo, con su ingenio y valentía,
decidió desafiar a Zeus. Un día, mientras los dioses estaban distraídos, Prometeo subió al monte Olimpo y robó una chispa del fuego sagrado. La escondió en un tallo de hinojo hueco y la llevó a la tierra. Cuando llegó, entregó el fuego a los humanos, enseñándoles cómo usarlo para calentarse, cocinar y protegerse de las bestias salvajes. El fuego cambió la vida de los humanos para siempre. Con él pudieron crear herramientas, construir hogares y desarrollar la civilización. Pero Zeus, al enterarse de lo que había hecho Prometeo, se enfureció. Zeus no podía tolerar que un titán desafiara su autoridad y diera a los humanos un poder que solo los dioses debían tener. Decidió castigar a Prometeo de la manera más cruel posible. Zeus ordenó que Prometeo fuera encadenado a una montaña en el Cáucaso, donde un águila gigante vendría cada día a devorar su hígado. Como Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba cada noche, lo que significaba que su sufrimiento no tendría fin. Prometeo, encadenado y solo, soportó su castigo con dignidad. Aunque el dolor era insoportable, no se arrepintió de lo que había hecho. Sabía que su sacrificio había dado a los humanos una oportunidad de prosperar. Años pasaron, y Prometeo continuó sufriendo en la montaña. Pero su historia no terminó allí. Un día, el héroe Hércules, mientras realizaba sus 12 trabajos, llegó al Cáucaso. Al ver a Prometeo encadenado y sufriendo, Hércules decidió ayudarlo. Con su fuerza sobrehumana, Hércules mató al águila y liberó a Prometeo de sus cadenas. Zeus, aunque inicialmente enfurecido, permitió que Prometeo fuera liberado. Algunas versiones dicen que Prometeo finalmente hizo las paces con Zeus, revelándole un secreto que solo él conocía: que un hijo de Zeus lo destronaría si se casaba con la ninfa Tetis. Zeus, agradecido por la advertencia, perdonó a Prometeo. La historia de Prometeo se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y el sacrificio por el bien de los demás. Prometeo, aunque castigado, nunca se arrepintió de su decisión. Su regalo del fuego a la humanidad marcó el comienzo de la civilización y el progreso. Prometeo también nos recuerda que el conocimiento y el poder pueden ser tanto una bendición como una maldición. El fuego, aunque útil, también puede ser destructivo si no se usa con sabiduría. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Prometeo a un grupo de niños. Prometeo nos enseñó que a veces debemos hacer sacrificios por el bien de los demás, dijo el anciano. Pero también nos recordó que el poder y el conocimiento deben usarse con responsabilidad. Y así, con un corazón lleno de admiración, los niños se fueron a dormir, soñando con ser valientes y compasivos como Prometeo. El mito de Pandora y la caja. En los tiempos antiguos, cuando los dioses olímpicos gobernaban el mundo y los humanos vivían en un estado de inocencia y paz, Zeus, el rey de los dioses, decidió que era hora de enseñarles una lección. Los humanos, creados por Prometeo, habían recibido el fuego y con él el conocimiento y la capacidad de progresar. Pero Zeus, enfurecido por el desafío de Prometeo, decidió que los humanos debían pagar por el regalo que les había sido dado. Así, Zeus ordenó a Hefesto, el dios de la forja, que creara a una mujer. No sería una mujer común, sino la más hermosa y perfecta que el mundo hubiera visto. Hefesto la moldeó con arcilla y le dio vida, y los dioses la adornaron con dones. Afrodita le dio belleza, Atenea le dio sabiduría, Hermes le dio el don de la persuasión,
y así sucesivamente. La llamaron Pandora, que significa todos los dones. Zeus, sin embargo, no tenía intenciones bondadosas. Junto con Pandora, entregó una caja, o en algunas versiones, una jarra, que contenía todos los males del mundo: enfermedades, tristeza, envidia, odio y desesperación. La caja estaba sellada, y Zeus le advirtió a Pandora que nunca la abriera. «Esta caja contiene algo muy valioso», dijo Zeus, «pero debes prometer que nunca la abrirás». Pandora, intrigada pero obediente, aceptó la caja y la llevó consigo a la tierra. Pandora se casó con Epimeteo, el hermano de Prometeo. Aunque Prometeo había advertido a su hermano que no aceptara regalos de los dioses, Epimeteo quedó tan cautivado por la belleza de Pandora que ignoró la advertencia. Los dos vivieron felices por un tiempo, pero la curiosidad de Pandora comenzó a crecer. Cada día, Pandora miraba la caja, preguntándose qué podría contener. ¿Serían joyas, riquezas, secretos de los dioses? La curiosidad la consumía, y aunque intentaba resistir, finalmente no pudo más. Solo una mirada, pensó Pandora. Nadie lo sabrá. Y así, un día, cuando Epimeteo no estaba, Pandora abrió la caja. En el momento en que Pandora levantó la tapa, una nube oscura salió de la caja. Eran todos los males que Zeus había encerrado: enfermedades, tristeza, envidia, odio, desesperación y más. Los males se esparcieron por el mundo, afectando a los humanos y trayendo sufrimiento por primera vez. Pandora, aterrorizada, intentó cerrar la caja, pero era demasiado tarde. Los males ya habían escapado. Sin embargo, en el fondo de la caja quedaba una última cosa: la esperanza. Pandora, llorando y arrepentida, abrió la caja una vez más y dejó escapar la esperanza. La esperanza voló por el mundo, consolando a los humanos y dándoles la fuerza para enfrentar los males que ahora los afligían. Aunque los males habían sido liberados, la esperanza les recordó a los humanos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del camino. La historia de Pandora y la caja se convirtió en un símbolo de la curiosidad humana y los peligros de desafiar las advertencias de los dioses. Pandora, aunque bien intencionada, nos recuerda que la curiosidad puede tener consecuencias inesperadas, pero también nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento, la esperanza siempre está presente. La esperanza es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Pandora y la caja a un grupo de niños. Pandora nos enseñó que la curiosidad es parte de nuestra naturaleza, dijo el anciano. Pero también nos recordó que, incluso cuando cometemos errores, siempre hay esperanza. Y así, con un corazón lleno de reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con un mundo donde la esperanza siempre brilla, incluso en los momentos más oscuros. El mito de Teseo y el Minotauro. En la antigua Grecia, donde los héroes eran tan grandes como los dioses y las leyendas se tejían en cada rincón del mundo, existía una criatura temible que aterrorizaba a los habitantes de Creta: el Minotauro. Este ser, mitad hombre y mitad toro, era el fruto de una maldición impuesta por el dios Poseidón al rey Minos de Creta. El Minotauro vivía en un laberinto intrincado y oscuro, diseñado por el famoso arquitecto Dédalo, y cada año devoraba a 7 jóvenes y 7 doncellas,
enviados como tributo desde Atenas. Teseo, el valiente hijo del rey Egeo de Atenas, no podía soportar ver a su pueblo sufrir bajo este cruel tributo. Decidió que era hora de poner fin al terror del Minotauro y liberar a su ciudad de esta maldición. Teseo se ofreció como uno de los 14 jóvenes que serían enviados a Creta. Su padre, el rey Egeo, intentó disuadirlo, pero Teseo estaba decidido. «No temas, padre», dijo Teseo. «Regresaré victorioso y pondré fin a este tributo». Antes de partir, Teseo y su padre acordaron que, si tenía éxito, izaría velas blancas en su barco al regresar. Si fracasaba, las velas seguirían siendo negras, como señal de luto. Cuando Teseo llegó a Creta, conoció a Ariadna, la hija del rey Minos. Ariadna, impresionada por la valentía y la determinación de Teseo, se enamoró de él y decidió ayudarlo. «Te daré un hilo mágico», dijo Ariadna. «Átalo a la entrada del laberinto y desenróllalo a medida que avances. Así podrás encontrar el camino de regreso». Teseo aceptó el hilo y con un corazón lleno de determinación, se preparó para enfrentar al Minotauro. El laberinto era un lugar oscuro y aterrador, con pasillos que se retorcían y giraban sin sentido. Las paredes parecían moverse, y los ecos de los pasos de Teseo resonaban en la oscuridad. Pero Teseo no se dejó intimidar. Siguió el hilo de Ariadna, avanzando con cuidado y manteniendo la calma. Finalmente, llegó al centro del laberinto, donde el Minotauro lo esperaba. La criatura era enorme, con ojos rojos y afilados cuernos. Rugió al ver a Teseo, pero el héroe no retrocedió. El Minotauro cargó contra Teseo con furia, pero el héroe esquivó sus ataques con agilidad. Usando su espada y su ingenio, Teseo logró herir al Minotauro en una pierna, haciendo que la criatura cayera al suelo. Con un último y poderoso golpe, Teseo acabó con la vida del Minotauro, liberando a Creta de su terror. Con el Minotauro derrotado, Teseo siguió el hilo de Ariadna para encontrar el camino de salida del laberinto. Ariadna lo esperaba afuera, y juntos huyeron de Creta en el barco de Teseo. Sin embargo, en el camino de regreso a Atenas, Teseo cometió un error. Olvidó cambiar las velas negras por las blancas, como había prometido a su padre. Cuando el rey Egeo vio el barco acercarse con velas negras, creyó que su hijo había muerto. Abrumado por el dolor, se arrojó al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. Teseo, al llegar a Atenas, se enteró de la muerte de su padre y se sintió devastado. Aunque había derrotado al Minotauro y liberado a su pueblo, el precio de su descuido fue alto. La historia de Teseo y el Minotauro se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Teseo nos recuerda que, aunque los desafíos pueden ser grandes, el coraje y la determinación pueden llevarnos a la victoria. Pero también nos enseña la importancia de cumplir nuestras promesas y ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Teseo y el Minotauro a un grupo de niños. Teseo nos enseñó que incluso en los lugares más oscuros, podemos encontrar la luz si somos valientes, dijo el anciano. Pero también nos recordó que debemos ser cuidadosos con nuestras promesas, porque las consecuencias de olvidarlas pueden ser dolorosas. Y así, con un corazón lleno de admiración y reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con ser valientes como Teseo, pero también sabios como el hilo de Ariadna. El mito de Perséfone y Hades. En los tiempos antiguos, cuando los dioses gobernaban el mundo y la naturaleza estaba en perfecto equilibrio, vivía Perséfone, la hermosa hija de Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad.
Perséfone era una joven alegre y llena de vida, que pasaba sus días recogiendo flores en los campos y disfrutando de la compañía de las ninfas. Pero su vida tranquila y feliz estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, mientras Perséfone paseaba por un campo lleno de flores, Hades, el dios del inframundo, la vio. Hades, que rara vez salía de su reino oscuro y sombrío, quedó inmediatamente enamorado de la joven. Decidió que la llevaría con él al inframundo para que fuera su reina. Con la ayuda de Zeus, quien dio su consentimiento en secreto, Hades emergió de las profundidades de la tierra en un carro tirado por caballos negros. En un instante, agarró a Perséfone y la llevó consigo al inframundo. Perséfone gritó por ayuda, pero nadie la escuchó. Las flores que había recogido cayeron al suelo, y el campo que antes estaba lleno de vida se oscureció. Deméter, al darse cuenta de que su hija había desaparecido, entró en un estado de desesperación. Dejó de cuidar la tierra, y los campos que antes eran fértiles y verdes se convirtieron en tierras áridas y estériles. Las cosechas se marchitaron, y el hambre comenzó a extenderse por el mundo. Deméter buscó a Perséfone por todas partes, preguntando a dioses y mortales si habían visto a su hija. Finalmente, el sol, que todo lo ve, le contó la verdad. Perséfone había sido llevada al inframundo por Hades. Deméter, enfurecida y desconsolada, exigió a Zeus que interviniera. Zeus, viendo que la tierra sufría por la ausencia de Deméter, accedió a ayudar. Envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo para negociar con Hades. Hades, aunque reacio a dejar ir a Perséfone, accedió a un acuerdo. Perséfone podría regresar al mundo de los vivos, pero solo si no había comido nada durante su estancia en el inframundo. Sin embargo, Hades había engañado a Perséfone. Antes de que Hermes llegara, le había ofrecido una granada, y Perséfone, sin saber las consecuencias, había comido 6 semillas. Según las leyes del inframundo, quien comía algo en ese reino estaba condenado a permanecer allí. Zeus, viendo que no había otra opción, decidió que Perséfone pasaría 6 meses del año en el inframundo con Hades y 6 meses en la tierra con su madre. Cuando Perséfone regresa a la tierra, Deméter, feliz de tener a su hija de vuelta, hace que los campos florezcan y los cultivos crezcan. Es la primavera y el verano, tiempos de abundancia y alegría. Pero cuando Perséfone debe regresar al inframundo, Deméter entra en un estado de tristeza y la tierra se vuelve fría y estéril. Es el otoño y el invierno, tiempos de escasez y reflexión. Así, el mito de Perséfone y Hades explica el origen de las estaciones y el ciclo eterno de la vida y la muerte. La historia de Perséfone y Hades se convirtió en un símbolo del equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Perséfone, como reina del inframundo, representa la dualidad de la existencia, la alegría de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Hades, aunque a menudo temido, no es un villano en esta historia. Es un dios que ama y desea compañía, pero que también entiende la importancia del equilibrio. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Perséfone y Hades a un grupo de niños. Perséfone nos enseñó que la vida es un ciclo de alegría y tristeza, dijo el anciano. Y Hades nos recordó que, incluso en la oscuridad, hay belleza y propósito. Y así, con un corazón lleno de reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con los campos florecidos de la primavera y la quietud reflexiva del invierno. El mito de Afrodita y Adonis. En los tiempos antiguos,
Cuando los dioses caminaban entre los mortales y el amor, era una fuerza poderosa que unía a todos los seres. Vivía Adonis, un joven de belleza incomparable. Su rostro era tan perfecto que incluso las flores se inclinaban para admirarlo, y su presencia iluminaba cualquier lugar donde estuviera. Adonis no era un mortal común. Su nacimiento fue el resultado de una historia trágica y mágica. Su madre Mirra había sido transformada en un árbol por los dioses, y de su tronco nació Adonis. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, quedó tan impresionada por la belleza del niño que decidió protegerlo y criarlo en secreto. A medida que Adonis crecía, su belleza se hacía más evidente, y Afrodita no pudo evitar enamorarse de él. Aunque era una diosa y él un mortal, su amor era profundo y apasionado. Juntos, pasaban días enteros en los bosques, cazando y disfrutando de la naturaleza. Pero el amor de Afrodita por Adonis no estaba exento de peligros. Ares, el dios de la guerra y amante de Afrodita, estaba celoso de Adonis y decidió vengarse. Afrodita, consciente de los peligros que rodeaban a Adonis, le advirtió que tuviera cuidado al cazar. «No persigas a las bestias más feroces», le dijo Afrodita. «El bosque está lleno de peligros, y no quiero que te lastimes». Adonis, aunque agradecido por la preocupación de Afrodita, era joven y valiente. Creía que su habilidad como cazador lo protegería de cualquier peligro. Un día, mientras Adonis cazaba en el bosque, se encontró con un jabalí enorme y feroz. El jabalí, que en realidad era Ares disfrazado, cargó contra Adonis con furia. Aunque Adonis intentó defenderse, no pudo evitar ser herido mortalmente por los colmillos del jabalí. Afrodita, al sentir el dolor de Adonis, corrió hacia el bosque. Cuando lo encontró, ya era demasiado tarde. Adonis yacía en el suelo, herido de muerte, y Afrodita no pudo hacer nada para salvarlo. Afrodita, desconsolada, lloró la muerte de Adonis. Sus lágrimas cayeron al suelo y se mezclaron con la sangre de Adonis, dando vida a una flor roja y delicada, la anémona. Desde entonces, la anémona se convirtió en un símbolo de amor y pérdida. Afrodita decidió que Adonis no sería olvidado. Hizo un trato con Zeus para que Adonis pasara parte del año en el mundo de los vivos y parte en el inframundo, como Perséfone. Así, Adonis se convirtió en un símbolo del ciclo de la vida y la muerte. La historia de Afrodita y Adonis se convirtió en un símbolo del amor apasionado y la tragedia. Afrodita, aunque una diosa, experimentó el dolor de perder a un ser amado, recordándonos que el amor no conoce límites, ni siquiera entre dioses y mortales. Adonis, por su parte, representa la belleza efímera y la fragilidad de la vida. Su historia nos recuerda que, aunque la vida puede ser corta, el amor y la memoria perduran. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Afrodita y Adonis a un grupo de niños. Afrodita nos enseñó que el amor puede ser tan poderoso como el dolor, dijo el anciano. Y Adonis nos recordó que la belleza y la vida son efímeras, pero el amor que compartimos perdura para siempre. Y así, con un corazón lleno de reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con un mundo donde el amor y la memoria siempre florecen, como las anémonas en el bosque. El mito de Hércules y sus 12 trabajos. En los tiempos antiguos, cuando los dioses caminaban entre los mortales y el destino de los hombres estaba entrelazado con el capricho de las deidades, nació Hércules,
un niño destinado a la grandeza, hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal de extraordinaria belleza. Hércules fue bendecido con una fuerza sobrehumana desde su nacimiento. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedia, pues Hera, la esposa de Zeus, celosa de la infidelidad de su esposo, juró hacer la vida de Hércules lo más difícil posible. Desde pequeño, Hércules demostró ser diferente. Su fuerza era tal que, siendo apenas un bebé, estranguló a 2 serpientes que Hera envió para matarlo. A medida que crecía, su fama se extendió por toda Grecia, pero también su temperamento. Un día, en un arrebato de ira provocado por Hera, Hércules perdió el control y en un trágico accidente mató a su esposa e hijos. Cuando recuperó la razón y vio lo que había hecho, el dolor y el remordimiento lo consumieron. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos en busca de guía. El oráculo le dijo que, para expiar sus pecados, debía servir a su primo Euristeo, el rey de Micenas, durante 12 años y completar 12 tareas imposibles. Estas tareas, conocidas como los 12 trabajos de Hércules, serían su camino hacia la redención. Aunque el camino sería difícil, Hércules aceptó el desafío, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para limpiar su alma. El primer trabajo de Hércules fue enfrentarse al león de Nemea, una bestia invulnerable a las armas humanas que aterrorizaba a los habitantes de la región. Hércules se adentró en los bosques de Nemea, siguiendo los rastros del león. Cuando lo encontró, luchó contra él con sus propias manos, evitando sus garras y colmillos. Finalmente, logró estrangularlo, y como prueba de su hazaña, usó la piel del león como armadura, pues ninguna espada podía atarla. El segundo trabajo lo llevó a enfrentarse a la hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas que regeneraba 2 por cada una que perdía. Hércules luchó contra la hidra, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Con la asistencia de su sobrino Iolao, quemó las cabezas de la hidra para evitar que se regeneraran y enterró la cabeza inmortal bajo una roca. Aunque Euristeo no contó este trabajo como completo debido a la ayuda de Iolao, Hércules siguió adelante. El tercer trabajo consistió en capturar al jabalí de Erimanto, una bestia gigantesca que devastaba los campos y aterrorizaba a los campesinos. Hércules persiguió al jabalí por las montañas, cansándolo hasta que pudo capturarlo vivo. Lo llevó a Euristeo sobre sus hombros, demostrando una vez más su fuerza y determinación. El cuarto trabajo fue capturar a la cierva de Cerinea, un animal sagrado para Artemisa, la diosa de la caza. La cierva era increíblemente rápida y tenía pezuñas de bronce. Hércules la persiguió durante 1 año, siguiéndola a través de bosques y montañas, hasta que finalmente la capturó sin herirla, respetando su naturaleza sagrada. El quinto trabajo fue limpiar los establos de Augías, que no habían sido limpiados en años y estaban llenos de estiércol. En lugar de hacerlo manualmente, Hércules desvió 2 ríos para que arrastraran la suciedad, completando la tarea en un solo día. Aunque Euristeo intentó invalidar este trabajo porque Hércules recibió pago por él, el esfuerzo fue reconocido como una hazaña de ingenio. El sexto trabajo lo llevó a enfrentarse a los pájaros del estínfalo, aves carnívoras que infestaban un lago y atacaban a los habitantes de la región. Hércules usó un címbalo para asustarlas y hacerlas volar. Luego las derribó con sus flechas, liberando a la región de su amenaza. El séptimo trabajo fue capturar al toro de Creta, una bestia salvaje que Poseidón había enviado para castigar al rey Minos. Hércules viajó a Creta,
enfrentó al toro y lo sometió, llevándolo vivo a Micenas. El octavo trabajo consistió en domar a las yeguas de Diomedes, bestias salvajes que se alimentaban de carne humana. Hércules las capturó y las llevó a Euristeo, demostrando una vez más su valentía y fuerza. El noveno trabajo fue obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Aunque Hipólita estaba dispuesta a darle el cinturón, Hera sembró la discordia, provocando una batalla. Hércules luchó contra las Amazonas y logró obtener el cinturón, pero no sin derramar sangre. El décimo trabajo lo llevó al extremo occidental del mundo, donde robó el ganado del gigante Gerión, un ser de 3 cuerpos. Hércules luchó contra Gerión y sus perros, llevando el ganado de vuelta a Micenas. El 11º trabajo fue conseguir las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Con la ayuda del titán Atlas, Hércules obtuvo las manzanas, pero no sin enfrentarse a desafíos adicionales, como sostener el cielo mientras Atlas las recogía. El 12º y último trabajo fue capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Hércules descendió al reino de Hades, convenció al dios de los muertos para que le permitiera llevarse a Cerbero y lo llevó a Euristeo antes de devolverlo al inframundo. Tras completar los 12 trabajos, Hércules no solo se redimió de sus pecados, sino que también se convirtió en un símbolo de fuerza, perseverancia y redención. Sus hazañas inspiraron a generaciones y lo convirtieron en uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Aunque su vida estuvo llena de desafíos, Hércules encontró la paz interior y, tras su muerte, fue llevado al Olimpo, donde se convirtió en un dios. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, un anciano contaba la historia de Hércules y sus 12 trabajos a un grupo de niños. Hércules nos enseñó que, incluso cuando cometemos errores, siempre hay una manera de redimirnos, dijo el anciano, y que, con esfuerzo y determinación, podemos superar cualquier desafío. Y así, con un corazón lleno de admiración y reflexión, los niños se fueron a dormir, soñando con sus propias hazañas heroicas.